Buenas tardes a todos y a todas. Soy Paula Quelar del equipo de marketing de Clínica Sagrada Familia. Estoy encantada de daros la bienvenida a este webinar, donde vamos a profundizar en un enfoque que está transformando la práctica médica moderna, medicina y cirugía sin sangre. Nos acompaña hoy un referente internacional en este ámbito, el doctor Xavier Soler, médico intensivista con una sólida trayectoria de más de 40 años en cuidados críticos y medicina transfuncional. Ha liderado equipos en hospitales de primer nivel, donde ha sido jefe de servicio de la UCI y director médico de la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre. El doctor nos hablará hoy de por qué es tan urgente repensar el uso de la sangre en el ámbito médico. Analizaremos datos sobre la alta prevalencia de anemia a nivel global. Abordaremos la importancia de aplicar medidas de ahorro de sangre, los riesgos y complicaciones asociados a la transfusión y los beneficios de utilizar estrategias que aprovechen la propia sangre del paciente para mejorar su recuperación y seguridad. Como ya sabéis, la transfusión de sangre no está exenta de riesgos. Puede alterar el sistema inmunológico, incrementar complicaciones e infecciones y además cada vez resulta más difícil conseguir donaciones. Frente a este escenario, el doctor nos presentará el modelo del Patient Blood Management, una estrategia que pone al paciente en el centro y que busca minimizar el uso innecesario de sangre halogénica a través de protocolos rigurosos y técnicas avanzadas, tanto en fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. A lo largo del webinar hablaremos de la planificación anticipada, técnicas quirúrgicas con menor sangrado, hemodilución, recuperación de sangre autóloga y uso racional del hierro. Y como todo esto mejora la seguridad, la calidad asistencial y los resultados clínicos. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Soler. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y compartir estos conocimientos y esta información con todos ustedes. En principio, ¿para qué y por qué se crea una unidad de medicina y cirugía sin sangre? Antes de entrar en el planteamiento, creo importante explicar la importancia de la anemia. Hay que tener en cuenta que según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en este momento hay más de 2.900 millones de personas en el mundo aquejadas de anemia o con carencia de micronutrientes y que más de 600 millones de personas en este momento están sufriendo pérdidas agudas o crónicas de sangre. Toda esta población se agrupa en tipos de pacientes en que tienen carencia de hierro o de otros micronutrientes, pacientes intervenidos, señoras embarazadas, niños, ancianos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con neoplasia, es decir, de que el abanico de pacientes que se encuentran en esta situación es amplísimo. Aproximadamente hay que considerar de que entre un 25 y un 32% de la población en este momento está padeciendo anemia. En aquellos países con bajos y medios ingresos, la prevalencia de la anemia todavía aumenta más, por la falta de asistencia sanitaria y por la preexistencia de enfermedades crónicas. Solo considerando la anemia por déficit de hierro, hemos de tener en cuenta de que hay unos 1.240 o 1.400 millones de personas que están afectadas en todo el mundo. Y se considera de que el doble se encuentran en situación de no tener anemia, pero sí que tienen déficit de hierro. Hay otro elemento que influye mucho en la presentación de anemia, que son las situaciones de inflamación crónica. Son aquellas personas que padecen enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diabetes mellitus, que padecen artritis reumatoidea, lupus, psoriasis, todo tipo de enfermedades autoinmunes, que están en situación de permanente proinflamación y que por lo tanto estarán en situación como mínimo de déficit de hierro o de anemia. En los países con bajos ingresos hay que entender de que son poblaciones que están con carencias nutricionales severas y con presencia de enfermedades infecciosas endémicas que todavía penalizan más la presencia de anemia. Y que específicamente en el tercer mundo la anemia es especialmente prevalente en neonatos, en niños y en mujeres de edad reproductiva. La anemia muchas veces se presenta también como una comorbilidad en pacientes con enfermedades no transmisibles comunes
Los pacientes con insuficiencia renal, el 70% de ellos se encontrarán en situación de anemia. En los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el 30% de ellos tendrán anemia. Y en los pacientes hospitalizados de ese subgrupo, en el 50% de ellos se encontraremos anemia. En las personas diabéticas, la anemia tiene una prevalencia del 30%, lo cual implica que 142 millones de personas de los 476 que padecen diabetes en el mundo estarán en situación de anemia. La carga mundial es enorme y esto no es irrelevante. La anemia se asocia con un aumento muy importante de la morbilidad y de la mortalidad en los niños. Produce trastornos en el desarrollo neurocognitivo e intelectual de los lactantes, de los niños y de los adolescentes. Aumenta significativamente la morbilidad y la mortalidad en las señoras embarazadas. Tiene un coste social muy elevado. Mengua la calidad de vida y propicia la presentación de complicaciones en la situación de enfermedades crónicas. La anemia es especialmente relevante dentro de nuestros hospitales y muy especialmente relevante en nuestros quirófanos. Se considera de que en aquellos pacientes que se someten a intervenciones programadas, un 40% de la población está en situación de anemia. Si lo subdividimos un poquito por grupo, nos encontraremos que aquellos pacientes que se van a operar de cirugía ortopédica, el clásico señor al cual le van a operar una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, el 50% de ellos tendrán anemia. Los pacientes que han de ser intervenidos de cirugía cardíaca, aproximadamente un 36% de ellos tendrán anemia. Los pacientes que van a ser operados de cirugía abdominal, un 47% de ellos estarán en situación de anemia. Y los pacientes ginecológicos, un 23-25% de ellas estarán en situación de anemia. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad en el momento actual? La respuesta es generar campañas de donación de sangre, considerando que el tratamiento de la anemia es muy sencillo, simplemente hay que transfundir. Por ello desarrollan campañas francamente muy agresivas en cuanto al marketing, ¿no? Te dicen, una unidad de sangre salvará 3 vidas. ¿Quieres ser un héroe? Un accidente de tráfico puede necesitar 100 unidades de sangre. La anemia es muy importante para tratar. 1 de cada 7 pacientes en el hospital necesitará ser transfundido. Esta ha sido la respuesta que ha habido hasta el momento, hasta hace unos años. Pero hemos de tener en cuenta que la transfusión, a pesar de que tiene todas y absolutas garantías microbiológicas de no transmisión de enfermedades infecciosas, no está exenta de riesgos. Transfundir es trasplantar. Estamos cogiendo un órgano líquido, pero un órgano, y lo estamos pasando de una persona a otra persona. Y esto, por fuerza, alterará el sistema inmunitario del receptor y condicionará de forma inequívoca, y hay evidencia científica ampliamente demostrada, de que aumentarán las complicaciones a corto y a medio plazo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la sangre es cada vez más escasa. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional, como mostraremos en la siguiente diapositiva, está modificándose seriamente. En este momento, la población que más sangre consume es aquella que tiene más de 65 años. Ahí es donde se concentra el mayor uso de las transfusiones de sangre y de hemoderivados. Y la población donante es aquella que está comprendida entre los 18 y los 65 años. Y lo que está pasando con el cambio de la pirámide poblacional, que luego podrán ver ustedes, es que cada vez tenemos más gente acumulada en el rango por encima de 65 años, es decir, consumidores pero no donantes, y cada vez la población donante no consumidora va siendo más escasa. Y después, por otra parte, no hay que olvidar de que el altruismo tiene una cierta fecha de caducidad. La gente se cansa un poco de estas campañas reiteradas de emergencia en la transfusional, de necesidades imperativas de sangre. Y por otra parte, también cada vez la población se va concienciando más, cada vez la educación sanitaria mejora y cada vez hay más pacientes que prefieren no ser transfundidos. Les muestro la modificación de la pirámide poblacional y de momento voy a callarme. Ven ustedes cómo la pirámide poblacional evoluciona y estamos del año 75 hasta el año 2020 nada más, y cómo cada vez la población juvenil va disminuyendo y cada vez la población de edad adulta, de edad madura, va aumentando cada vez más. Esto conlleva una situación en que, con toda seguridad, en el plazo de 10-15 años estaremos en situación de carencia permanente de falta de suministro de sangre.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta de que una gran parte de las transfusiones que se realizan son claramente detectables antes de necesitar su administración. Se calcula que hasta un 97% de las transfusiones que se realizan pueden ser previstas y podrían, en una gran parte, ser evitadas, a partir solamente de considerar cuál es el nivel de anemia, calcular cuál sería la pérdida de sangre durante el proceso quirúrgico y establecer cuál es el nivel a partir del cual nosotros queremos transfundir. Porque tenemos la evidencia de que se transfunde mal. Y ustedes me dirán, ¿cómo podemos saber que se transfunde mal? Vamos a mirar simplemente un ejemplo. En la gráfica de la derecha que ven ustedes es la variabilidad que hay de transfusión en un grupo de hospitales en California dependientes de la Universidad de Berkeley, en que analizaron cuál era la incidencia en cada uno de los hospitales en transfusión de sangre en los pacientes que se operaban de recambio de prótesis de cadera. Y lo que vemos es de que hay hospitales que en el 70 y pico por ciento de pacientes los transfunden y otros no suben más allá del 10%. Y en otros muy escasos están alrededor del 8%. Y entre medio hay una variabilidad enorme, en alrededor del 30, del 45, del 37% de indicación transfusional. Y esto no puede ser por la variación poblacional. La población es exactamente lo mismo. Esto no puede ser por la competencia profesional. Se considera que cualquier profesional que trabaja en la Universidad de Berkeley tiene capacidad profesional suficiente como para operar con garantías. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace de que en unos hospitales se transfunda tanto y en otros hospitales se transfunda tan poco? En el gráfico de la izquierda, que tal vez es menos claro, es un gráfico de dispersión de puntos del mismo proceso. En pacientes operados de recambio de prótesis de cadera o prótesis de rodilla, vemos cómo diversos grupos quirúrgicos tienen incidencia transfusional y vemos de que hay una dispersión absoluta y tenemos que preguntarnos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace que haya tanta diversidad en cuanto al nivel transfusional? Y cuando le preguntamos a nuestros cirujanos y a nuestros ortopedas por qué transfunden, lo que nos dicen es: la hemoglobina estaba baja, el paciente estaba anémico, necesitaba mucho oxígeno, habíamos perdido mucha sangre, el paciente estaba confuso y estaba dormido, esto es lo que tenía que hacer, es lo que siempre hago, yo siempre los transfundo, o la enfermera me llamó, me dijo que el paciente necesitaba sangre, o mira, yo lo que hice fue hacer caso a lo que me dijo el senior. Argumentos de que pueden tener una validez funcional, pero no tienen ninguna base científica. Por lo tanto, aquí toma un auténtico valor esta frase del doctor Shander que dijo ya el año 2005, en el cual dijo de que la verdadera causa de las transfusiones no es la inalborabilidad acompañante al paciente, tampoco la pérdida de sangre, sino la actitud y el comportamiento del médico y del centro hospitalario, que tiene responsabilidad en las actitudes y en las decisiones que toman los médicos que trabajan en él. Porque no hay duda de que la transfusión es uno de los procedimientos que se sobreutiliza más en la medicina actual. Se calcula de que el 50% de las transfusiones que se realizan en este momento en todo el mundo es inapropiada o bien evitable. Insistimos en que hay una variabilidad enorme en el porcentaje transfusional de unos centros a otros, de unos profesionales a otros y entre países y entre diversos países. No hay ninguna duda de que la transfusión aumenta la incidencia de complicaciones en los pacientes que la reciben, que aumenta la estancia hospitalaria y que aumenta el riesgo de fallecimiento y de infección en el paciente. Y también, y no menos importante, aunque sea un poco así el decirlo, es evidente de que la transfusión conlleva un aumento inevitable de los gastos sanitarios. Ante todo esto, se desarrolló un proyecto que se denominó en su momento Patient Blood Management y que hace poco se decidió que para el mundo hispanoparlante se traduciría como gestión de la sangre del paciente, que se basaba solamente en 3 pilares que son básicamente 3 perogrulladas, pero que son muy importantes de aplicar. Primero, el primer pilar es la optimizar del volumen sanguíneo, es decir, no tolerar la anemia. El segundo pilar es disminuir la hemorragia y el tercer pilar es optimizar la tolerancia a la anemia en el paciente. Estos 3 pilares
hacen que la bibliografía identifique 3 factores de riesgo independientes para los pacientes, que son la anemia, la hemorragia y la transfusión de sangre. Y todos estos elementos, que son de mucho riesgo para el paciente, son totalmente modificables. ¿Cómo los modificaremos? La anemia la modificaremos optimizando la fabricación de glóbulos rojos por parte del paciente. Hemos de hacer que el paciente aumente su producción de glóbulos rojos, que mejore sus reservas de hierro y darle la medicación necesaria para que llegue a un nivel de hemoglobina suficiente para tolerar cualquier cirugía sin necesidad de transfundirse. Por otra parte, la hemorragia la hemos de cuidar minimizando la pérdida de sangre del paciente, evitando las pérdidas innecesarias, vigilando mucho las alteraciones de coagulación que pueda presentar el paciente y mejorando muchísimo la técnica quirúrgica, que debe ser absolutamente minuciosa. ¿Y la transfusión de sangre cómo la evitaremos? Mejorando la reserva fisiológica del paciente. Si el paciente tiene unas buenas reservas de hierro, si el paciente ha perdido poca sangre, recuperará rápidamente la anemia porque tiene depósitos suficientes como para que su médula ósea reponga todas las pérdidas que ha tenido y recupere una buena cifra de glóbulos rojos sin tener que recurrir a la transfusión. Porque no podemos olvidar de que el objetivo del Patient Blood Management o de la gestión de sangre del paciente, a partir de estos 3 pilares y de los elementos que implican el tratamiento de la anemia, el centrar las decisiones en el paciente, hacer que el paciente sea el que tome el mando de su comportamiento, el mando de las actitudes que deben tomarse sobre él, optimizando la coagulación y actuando de forma interdisciplinaria con el resto de compañeros para la conservación de la sangre, mejorará el pronóstico del paciente, que es el objetivo que tiene la gestión de la sangre del paciente. La gestión de la sangre del paciente no tiene como objetivo reducir el consumo de sangre. Ese es uno de los medios. La gestión de sangre del paciente lo que busca es mejorar los resultados en los pacientes, disminuir las complicaciones. Un sitio donde se desarrolló muy precozmente la estrategia de gestión de sangre del paciente fue en Australia Occidental. En Australia Occidental analizaron un grupo de 600.000 pacientes intervenidos en los hospitales y aplicaron estrategias de Patient Blood Management. ¿Y qué es lo que consiguieron con ello? Se dieron cuenta de que aplicando un programa de gestión de sangre del paciente se reducía un 28% la mortalidad, redujeron un 21% la incidencia de infección secundaria al proceso quirúrgico, redujeron un 31% la incidencia de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, y la estancia hospitalaria se redujo en un 15%, aplicando estas estrategias de las que hemos hablado de forma genérica. De tal forma de que en este estudio comparativo sobre incidencia de transfusión se dieron cuenta de que en estos 3 procesos quirúrgicos en los cuales se marca la variabilidad transfusional entre los diversos centros hospitalarios de Australia Occidental, señalados de menos a más, el ahorro transfusional que se podía realizar era extensísimo. En prótesis de cadera se podía reducir en un 70%, en prótesis de rodillas se podía reducir en un 75%, y el promedio global en los procesos quirúrgicos que podían reducir el consumo de hemoderivados estaba alrededor del 47%. ¿Por qué? Porque el objetivo será siempre evitar las transfusiones innecesarias, reduciendo los riesgos transfusionales, como son el riesgo de infección sobreañadida, el riesgo de error en la administración de componentes sanguíneos, el riesgo de sobrecargar al paciente por la sobrecarga de líquidos, reducir la longitud de la estancia hospitalaria y conseguir que el paciente estuviera bien informado y que pudiera tomar decisiones sobre una base de información coherente, limpia y amplia antes de recibir transfusiones de sangre. Porque la gestión de sangre del paciente implica que garantizaremos que la decisión de transfundir se preste teniendo un especial cuidado en atención a los riesgos y a los beneficios para cada uno de los individuos. Porque queremos informar a los pacientes y fomentar su participación en la decisión de ser transfundido o no. Queremos utilizar las técnicas más avanzadas para evitar las transfusiones de sangre. Queremos disminuir las fuentes innecesarias de pérdida de sangre. Y queremos planificar de forma anticipada para establecer
recuerdos sanguíneos adecuados antes de procedimientos quirúrgicos. No queremos permitir que ningún paciente anémico entre en una sala de quirófano. De tal forma de que la opinión médica general cada vez está cambiando más y el Patient Blood Management, la gestión de sangre del paciente, queda definida como un nuevo estándar, como debemos tener para todos los sistemas de salud modernos, una aproximación holística, quiere decir global, que pone al paciente antes que el producto. Porque la aplicación de mecanismos de gestión de sangre del paciente reducirá un 28% la mortalidad hospitalaria, un 21% la infección nosocomial y un 15% la longitud de la estancia hospitalaria. El tema es tan flagrante que ya en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud estableció un documento en el que decía la necesidad urgente de poner en práctica programas de gestión de la sangre del paciente. Y han tardado 7 años, pero este año 2025, ahora hace muy poco, hará aproximadamente un mes, han publicado una guía sobre cómo implementar, cómo aplicar programas de gestión de sangre del paciente en todos los países del mundo, en los cuales invocan a las autoridades sanitarias a que dejen de mirar para otro lado y que se decidan de una vez a aplicar este tipo de programas y que reduzcan el consumo de sangre y mejoren sus resultados. Y hicieron en el año ya 2018 un llamamiento a la acción en el cual ya dijeron textualmente: todos los Estados miembros deberían actuar con presteza por conducto del Ministerio o Departamento de Salud con la finalidad de adoptar su política nacional de gestión de sangre del paciente, instaurar la gobernanza necesaria, reasignar los recursos para mejorar el estado de salud de la población y los resultados de los pacientes individuales, a la vez que se reducen los gastos globales en atención a la salud. Esto el año 2018. Ahora empieza a moverse. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiará de un programa de gestión de sangre del paciente? En primer lugar, los pacientes. Dentro de los pacientes, las embarazadas y aquellos pacientes que están aquejados de carencia de micronutrientes y hemorragia. Pero al mismo tiempo también se beneficiarán los profesionales de la salud, se beneficiarán los hospitales, se beneficiarán las aseguradoras médicas y se beneficiarán las autoridades de salud de cada uno de los países. Nosotros aquí en Clínica Sagrada Familia creamos la Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre basándonos en los criterios estructurales y científicos de los programas de gestión de la sangre del paciente. Programa absolutamente validado científicamente. Sabiendo que esto tendría implicaciones respecto a la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque en primer lugar asegura que la decisión de transfundir se prestará en atención a los riesgos individuos de cada individuo, porque aumentaremos la formación de los pacientes y los animaremos a participar en las decisiones transfusionales, porque usamos técnicas actualizadas y protocolizadas para evitar la transfusión de sangre halogénica y porque haremos todos los esfuerzos para minimizar las pérdidas innecesarias de sangre. Porque esto conservará un recurso comunitario precioso, porque es innegable que hay muchas situaciones en las cuales transfundir sangre en los pacientes que aceptan la transfusión de sangre es realmente imprescindible y que a veces nos encontramos con que no tenemos recursos o que hay que hacer solicitudes a la desesperada para conseguir el recurso. Porque también planificaremos la recuperación eritrocitaria antes de los procedimientos quirúrgicos. Y esto aumentará la seguridad del paciente, reducirá las complicaciones intrahospitalarias y aumentará el interés del paciente en ser conocedor de elementos que pueden incrementar su seguridad. Como hemos dicho, la gestión de sangre del paciente se aplica en una fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria, incluyendo en la fase preoperatoria aquella fase en aquellos pacientes que son médicos que no deben ser intervenidos quirúrgicamente. Y esto, ¿cómo se hace? En todos los pacientes que van a ser intervenidos se debe hacer una revisión preoperatoria anticipada, focalizándonos en la anemia.
Hay que identificar los pacientes anémicos. Esto lo puede hacer medicina interna o anestesia, con la colaboración de la Coordinación Asistencial de Unidad de Medicina y Cirugía sin Sangre. Y buscaremos específicamente si el paciente ha tenido problemas previos de sangrado, si hay una historia familiar de sangrado, si existen algunos elementos que podrán favorecer el sangrado, sea la ingesta de algún tipo de fármacos o sea la existencia de otro tipo de enfermedades. Y específicamente iremos a detectar y a tratar la anemia preoperatoria. La visita preoperatoria nos servirá para conocer el estado de salud del paciente, para valorar los riesgos inherentes a la cirugía. La usaremos para planificar la optimización del paciente, para informar al paciente de lo que se va a hacer, para establecer una estrategia perioperatoria, para establecer qué elementos van a incorporarse en el periodo intra y postoperatorio. Y lo que buscamos es reducir la incidencia de complicaciones y la incidencia de mortalidad, mejorar la evolución y la atención perioperatoria y que el paciente se restablezca a su nivel funcional y a su vida normal lo antes posible. Las funciones de la coordinación asistencial implican que si existe un antecedente de sangrado o una historia familiar de coagulopatía, interconsultar con el hematólogo para que nos diga qué tenemos que incorporar para mejorar la seguridad del paciente. Si existe anemia, aplicar estrictamente el protocolo. Organizar la administración cuando esté indicado, tanto de hierro como de eritropoyetina subcutánea. Facilitar la administración de eritropoyetina si se realiza tratamiento ambulatorio o formar al paciente o a su familiar para que administre la eritropoyetina en domicilio. Decidir junto con el cirujano si es conveniente posponer la intervención quirúrgica y esperar a que el paciente haya recuperado y esté en una condición mejor para afrontar la intervención quirúrgica. El coordinador asistencial debe coordinar los requerimientos intra y postoperatorios con el cirujano, con el anestesiólogo, con el personal de quirófano, etc. Hemos de valorar si es conveniente el disponer de recuperador intraoperatorio para recuperar aquella sangre que el paciente ha sangrado durante el periodo quirúrgico y devolvérsela a su torrente circulatorio. Si hemos de aplicar estrategias de hemodilución aguda normovolémica, si tenemos necesidad de utilizar redones recuperadores, el paciente deberá ir a la UCI. Todo esto, la coordinación asistencial debe encargarse de su gestión. En la fase intraoperatoria es muy importante que el cirujano considere a todos los pacientes como pacientes con elevado riesgo de sangrado y que por lo tanto adopte la técnica quirúrgica con el menor riesgo de sangrado posible y que tenga un especial cuidado con la hemostasia, con el cierre de aquellos vasos venosos y arteriales que él ha tenido que abrir para acceder al sitio quirúrgico y que se reasegure de que no hay ningún punto sangrante antes de cerrar la herida quirúrgica. Se puede valorar junto con el anestesista la necesidad de hipotensión controlada, una estrategia en la cual se interviene al paciente en situación de presión arterial más baja de lo habitual para evitar y minimizar el sangrado intraoperatorio. Hay que valorar también si durante la intervención lo mantendremos con niveles de oxígeno más elevados de lo que requeriría para facilitar la hemostasia del paciente. Hay que evitar que el paciente coja frío en quirófano. Cuando el paciente baja su temperatura más allá, por debajo de los 33 grados, las plaquetas dejan de funcionar y por lo tanto el sangrado aumentará, su hemostasia no funcionará. Por lo tanto es muy importante que el paciente no se hipotermie durante la fase quirúrgica. Y después nos preocuparemos de evitar las pérdidas invisibles de sangre. A veces, por un exceso de celo, se realizan muchos análisis de sangre sistemáticos al paciente, pero en esto olvidamos de que cada vez que hacemos una extracción de sangre estamos extrayendo entre 30 y 50 mililitros de sangre cada paciente. Por lo tanto, estos 30-50 mililitros de sangre cada paciente, que por una única extracción no suponen nada para su estado hemodinámico, repetidamente pueden llegar a suponer perder 300, 500 o 750 centímetros cúbicos de sangre que pueden ser muy importantes para la homeostasis del paciente. Por lo tanto, hay que valorar muy exactamente si necesitamos sacar sangre del paciente, si necesitamos hacer análisis y valorar exactamente qué es lo que necesitamos hacer. Hay que monitorizar exactamente el sangrado, hay que vigilar exactamente los drenajes que se han dejado colocados, qué es lo que hay. Hay que plantear recuperar la sangre autóloga con drenajes recuperadores de sangre, un sistema que lleva un filtro que es capaz de separar el material no hemático
del material hemático y esto se puede devolver al paciente. Y si el paciente sangra, hay que ser agresivo en su tratamiento. Y si hay que reintervenir al paciente, se le reinterviene, porque la reintervención por sangrado no implica un aumento posterior en su morbilidad y su mortalidad, pero la transfusión sí. Por lo tanto, es mejor reintervenir al paciente si éste está sangrando antes que transfundirlo y esperar a ver si la hemorragia para. Y siempre, siempre, siempre actuaciones médicas ajustadas a protocolo previamente consensuado. ¿Qué es lo que yo me gustaría que ustedes recordaran? En primer lugar, que la unidad de medicina y cirugía sin sangre se crea siguiendo el modelo de gestión de sangre del paciente. Que la unidad de medicina y cirugía sin sangre, su objetivo es mejorar los resultados en los pacientes, disminuyendo las complicaciones y reduciendo la estancia hospitalaria. Quiero que sepan que existen alternativas a la transfusión y que la transfusión, siendo segura desde el punto de vista microbiológico, no está exenta de complicaciones, que supone un trasplante de un órgano líquido y que inducirá una alteración de la inmunidad del receptor. Quiero darle las gracias por su atención y quiero hacer constar de que este gráfico de gracias está representado por muchas personas porque una unidad de medicina y cirugía sin sangre no se puede crear sin la ayuda de muchísimo personal. Personal médico, de enfermería, personal auxiliar, personal de gestión hospitalaria, dirección médica, gerencia. Muchísimas personas se involucran para que un programa de gestión de sangre del paciente, para que una unidad de medicina y cirugía sin sangre funcione. Por lo tanto, a ustedes y a todos ellos que participan, les tengo que dar las más sinceras gracias. Muchísimas gracias. ¿La intervención de trasplante médula ósea es una realidad en la clínica? En Clínica Sagrada Familia no se realiza trasplante de médula ósea. No se realiza trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea se realiza solamente en hospitales de tercer nivel y que yo sepa no hay ninguna clínica privada en España que realice trasplante de médula ósea, que yo sepa. ¿Cuál es el nivel general de conocimientos de los médicos sobre el uso de estrategias alternativas a las transfusiones? Bajo. En este momento yo creo que es bajo. Ha mejorado bastante en estos últimos años. Cuando yo empecé con esto, todo lo que decíamos sonaba chino y sonaba casi a fabulación y ha ido mejorando con estos años. Pero yo me he ganado muchos amigos diciendo de que el conocimiento general de medicina transfusional de la población médica es bajo. Y si es bajo el conocimiento sobre medicina transfusional, sobre alternativas, es todavía más bajo. Hay que tener en cuenta una cosa que yo he dicho muchas veces y que no me canso de repetir. Un médico en formación, cuando acaba la carrera, después de 6 años de carrera, después de no sé cuántas asignaturas, no sé cuántas horas de clase, ha recibido 2 horas. 2 horas de formación en medicina transfusional. En estas 2 horas se les ha enseñado, en 1 hora se les ha enseñado el tipaje ABO, esto es el grupo sanguíneo, ABO, RH, por aquí y por allá, y en otra clase se les ha explicado la seguridad microbiológica de la sangre. A partir de aquí, nada más. Y cuando son residentes, cuando forman su especialidad, aprenden de lo que sus mayores les enseñan. Por lo tanto, hay una carencia muy importante en este aspecto. Pero le digo una cosa, soy optimista, ha mejorado y creo que irá mejorando en el futuro. Por lo que veo en las generaciones nuevas, hay esperanza. ¿Cuáles son algunas preocupaciones comunes de los médicos relativas al tratamiento sin sangre? Vale. En primer lugar, la primera preocupación es creer realmente de que transfundir implica aumentar las complicaciones. Esta es la primera preocupación que tiene, porque todo su ejercicio profesional se les ha imbuido la idea de que transfundir es bueno, que si transfunden el paciente se encontrará mejor, que si el paciente está débil o está flojo o está así, si lo transfunden se va a recuperar antes y que la anemia es muy mala. Y que como la anemia es muy mala, la solución de la anemia es transfundir. Y esta es su preocupación fundamental. Entonces, claro, ellos muchas veces les dices, no hombre, pero dame tiempo y yo te voy a recuperar al paciente, no te preocupes. Y bueno, algunos se lo creen y otros no se lo creen. También he de decir de que cada vez más, a partir de que se dan cuenta de que los resultados no transfundiendo a los pacientes son buenos o muy buenos,
nos van dejando hacer y aceptan el hecho de no transfundir a pacientes con hemoglobinas que antes, sin ninguna duda, los transfundiría. ¿Qué estrategias utilizan cuando se trata de ingresos urgentes en los que no es posible prepararse previamente al paciente? Bueno, en los pacientes agudos, el tema fundamental sería el tercer pilar. Bueno, estamos incluidos en el segundo y el tercer pilar. Es decir, el primero no podemos hacer nada, el paciente nos llega. Deduzco que él se refiere a pacientes que tengan algún problema hemorrágico, ¿no? Bien. Entonces, en el primer pilar no podemos hacer nada porque el paciente nos llega como nos llega, pero en el segundo y el tercero podemos hacer muchas cosas, ¿no? El primero es no olvidar nunca una perogrullada. Es una auténtica perogrullada. Es decir, si un paciente sangra, el tratamiento no es transfundirlo. El tratamiento es ir a buscar de dónde sangra y parar la hemorragia. Y entonces esto que parece una perogrullada a veces se olvida. Y a veces lo que hemos de hacer en este tipo de pacientes es esto exactamente. Es decir, sin perder tiempo, hemos de ir a parar el punto de sangrado, esté donde esté. Si hay que hacer una endoscopia, se hace una endoscopia. Si hay que hacer una embolización, se hace una embolización. Si hay que operar, se hay que operar. Si hay que poner un compresivo, hay que poner un compresivo. Hay que hacer lo que sea para parar el sangrado. Por otra parte, un tema muy importante es conservar el volumen de líquido circulante dentro del organismo del paciente. Es decir, si normalmente tenemos 5 litros de sangre circulando y hemos perdido 1,5 litros de sangre, hemos de reponer ese 1,5 litros de líquido con fluidos que pueden ser suero fisiológico, albúmina, almidones, lo que queramos, pero reponer la volemia, porque si reponemos la volemia, mantendremos al paciente en una buena situación. Y esto respecto al primer pilar. Una vez hemos recuperado la volemia, hemos parado el punto de la hemorragia, el paciente se encontrará en una situación determinada de anemia. ¿De acuerdo? Ahí interviene el tercer pilar. Hemos de facilitar que ese paciente tolere bien esa anemia. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Le administramos hierro, le administramos eritropoyetina, tenga el nivel bueno, si tiene una anemia severa, evidentemente, le administramos hierro, le administramos eritropoyetina y mantenemos al paciente en esta situación. Le mantenemos una volemia adecuada, conseguimos que tenga un buen nivel de oxígeno, le aportamos oxígeno en la concentración que necesite para que la sangre pueda transportar suficiente oxígeno y vamos adoptando toda una serie de medidas. Evitamos que tenga fiebre, porque la fiebre siempre va a aumentar el metabolismo y conseguirá más consumo de oxígeno. Evitamos que el paciente se agite. Evitamos que el paciente se agite, no nos interesa que el paciente empiece a delirar y se agite, y por lo tanto hemos de tomar las medidas adecuadas y así sucesivamente. Hemos de optimizar la situación para que el paciente tolere esa situación de anemia, para que pase ese bache y dar tiempo a que la reposición de hierro y la administración de eritropoyetina haga que su médula ósea recupere su cifra de anemia. Eso puede tardar una semana, puede tardar 10 días, hemos de tener paciente en este aspecto. Relativo a lo que usted ha comentado sobre la limitación de las pérdidas invisibles de sangre, análisis, ¿por qué también son reacios a veces a realizar microanálisis o micromuestras? ¿Sería una buena opción como a los neonatos? Sí, sí, sí. De hecho nosotros utilizamos micromuestra. Para esto, para hacer la micromuestra se necesitan dos cosas. Uno, que el laboratorio tenga la disponibilidad como para hacerlo, y esto se puede conseguir negociando con el laboratorio y explicando la situación, se puede hacer. Y después, en principio, no se piden micromuestras en muchos sitios por simple desconocimiento. Después hay otra cosa muy importante para hacer, que es, a veces, y esto es casi más importante que la micromuestra, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en un paciente se le saca sangre, y especialmente cuando se saca sangre a través de un catéter, primero lo que se hace es se retiran 10 centímetros cúbicos de sangre, que puede estar en parte mezclada con el suero que el paciente recibe. Luego se retira una cantidad de sangre suficiente como para hacer el análisis y luego se limpia el catéter con un poquito de suero. La sangre que han sacado primero, esos 10 centímetros cúbicos, siempre son 10 centímetros cúbicos, se tiran a la basura. Y entonces, claro, esto no tiene ningún sentido. Cuando lo que tú puedes hacer es colocar una llave intermedia con una valvulita, retiras esos 10 centímetros cúbicos, sacas la sangre que necesites, luego devuelves esos 10 centímetros cúbicos. De esa forma has minimizado de sacar 20 centímetros cúbicos al 50%, solamente con esa medida. Si además
de esos 10 centímetros cúbicos, en vez de sacar 10, sacas 3 para hacerlo con micromuestras, has pasado de 20 centímetros cúbicos a 3 centímetros cúbicos. El ahorro es realmente importante. ¿Cuál es el valor más bajo de hemoglobina que se ha encontrado después de una operación? ¿Y cuánto tiempo se necesita para recuperar valores aceptables? Tengo una serie comunicada, no publicada porque es muy variopinta, pero sí comunicada en un congreso internacional, y de 14 pacientes con hemoglobinas de 3 o menos. De 3 o menos. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? ¿Hasta qué niveles? Más o menos podemos conseguir recuperar 1,5 puntos por semana. Más o menos. Entonces, pues claro, desde 3 a 7 podemos tardar 3 semanas. 2 semanas y media, 3 semanas. ¿En qué casos se puede utilizar el recuperador intraoperatorio en quirófano? El recuperador intraoperatorio yo creo que tiene indicación absoluta en toda la cirugía cardíaca, en toda cirugía sobre la arteria aorta, probablemente en la cirugía arterial mayor, abierta, no en la cirugía percutánea. Estas serían las indicaciones principales. También creo que es importante disponer de ella en la neurocirugía cuando hay que hacer cirugía sobre seno longitudinal o seno lateral, porque son áreas en las cuales puede sangrar bastante. Existe una contraindicación absoluta de utilizar el recuperador en aquellos pacientes que tienen foco infeccioso quirúrgico. Ahí no puedes operar porque diseminarías bacterias. Y hay serias dudas sobre su posible utilización en la cirugía del cáncer, por la posibilidad de aspirar células neoplásicas y a través de la recuperación diseminar células neoplásicas. Aunque esto merecería una sesión aparte. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la EPO? Bueno, más o menos la eritropoyetina hace, si tienes unos depósitos de hierro suficientes, más o menos hace de que recuperes entre 1 punto y 1,5 puntos de hemoglobina por semana, más o menos. ¿Es realista pensar que en los hospitales que son bancos de sangre pueden implementar sin decisiones políticas ni presiones las alternativas a las transfusiones? Sí, sí por lo que les he dicho, es decir, la sangre es un bien escaso. Cada vez más los bancos de sangre están teniendo problemas para aportar la sangre que se consume. Hay especialidades en las cuales son especialmente consumidoras de sangre, como es la oncología. Desgraciadamente, la población con cáncer está aumentando progresivamente y las demandas de sangre se mantendrán más o menos iguales y en cambio los donantes disminuirán porque la población disminuye y porque me da la sensación un poco de que el altruismo se fatiga. Entonces yo creo que sí, incluso, como les he dicho, la Organización Mundial de la Salud insta a las organizaciones políticas, a las autoridades, a que adopten medidas de ahorro de sangre porque es necesario para ellos, porque es que no van a poder seguir con el nivel de consumo actual a este ritmo. Y después la sangre es un bien caro también, por otra parte, no lo olvidemos. ¿Qué opinión le merecen los transportadores de oxígeno HbO(c) como alternativas a las CCs? No funciona. Ha sido un fracaso. No funciona. Todos ellos no funcionan. Me sabe mal, pero no funciona. Y querría decir una última cosa. Lo he dicho varias veces, pero sé que en este chat hay muchas personas de la Confesión de los Testigos de Jehová y quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias porque la comunidad de los Testigos de Jehová, con su sacrificio, ha hecho muchísimo por la evolución de la medicina y cirugía sin sangre. Muchísimo, a partir de su propio riesgo. Y por tanto, se merecen mi reconocimiento, mi agradecimiento y estoy en deuda con ustedes.